Bien, lo que vamos a ver hoy es antibióticos. Vamos a ver específicamente antibióticos, eh, así que no nos vamos a meter ni en antivirales ni antiparasitarios. Eh, ¿Por qué? Porque es el tema en general que más afecta. Y en el fondo, los mecanismos por los cuales funcionan los antibióticos no son demasiado distintos de cómo funcionan los antifúngicos ni los antiparasitarios. Los antivirales son otro tema, pero igual vamos a hablar un poquito. Pero esto es lo importante. Esta gráfica probablemente es la que han visto en muchas partes, que es el resumen más general de cómo funcionan los medicamentos, los antibióticos, con respecto a su mecanismo de acción, y en el fondo también un poco de las clases, ¿cierto? Podemos separar los antibióticos, bueno, o antimicrobianos, según esto, en cómo funcionan, ¿cierto? Va a haber algunos que van a afectar la síntesis de la pared celular, por lo tanto lo que van a hacer es debilitarla y así van a eliminar a la bacteria. Otros que se meten con el metabolismo del ácido fólico. El ácido fólico es esencial para la función de la célula y cuando no lo tenemos en cantidades correctas o en cantidades sencillamente, la célula, en este caso no la célula, pero la bacteria muere. Hay algunos que interfieren en la elongación del ARN también, ¿cierto? Pero en general no se ocupan demasiado. Eh, en este caso, algunos que afectan la ADN girasa, ¿cierto? Entonces interrumpen, o sea, se interrumpen la síntesis del ADN en el fondo, y así van a eliminarlo. Eh, Hay otros que tienen que ver con el metabolismo de las proteínas, ¿cierto? Y por lo tanto van a inhibir dos unidades particularmente, la 50S y la 30S. Y así, este gráfico es lo más general que hay y es lo más sencillo para que puedan ver cuáles afectan en qué zona. ¿Cómo vamos a definir un antimicrobiano? Un antimicrobiano es cualquier sustancia capaz de actuar sobre microorganismos inhibiendo su crecimiento o destruyéndolos, ¿cierto? Básicamente los antimicrobianos los podemos separar en dos clases, eh, bacteriostáticos y bactericidas. Hay antimicrobianos que directamente matan la bacteria y hay otros que no matan la bacteria, sino como interfieren en sus metabolismos proteicos. eh, Van a hacer que la bacteria no pueda cumplir su ciclo reproductivo y por lo tanto, de todas maneras, muere. Una separación que se hace aquí, que es más bien para que lo sepan, no hay una mayor importancia práctica, tiene que ver con que algunos son quimioterapéuticos. Bactericida mata a la bacteria. Básicamente los quimioterapéuticos son sintéticos y los antibióticos son moléculas naturales. O son moléculas que tienen un origen natural y se han hecho pequeñas modificaciones para poder mejorar o modular su actividad. Tal como habíamos dicho, hay algunas que interfieren en el metabolismo. En este caso, la sulfonamida y el trimethoprim interfieren en el metabolismo del ácido fólico, que es un precursor de las bases nitrogenadas, ¿cierto? Como son la purina y pirimidina. Y por lo tanto, al bloquearlo, se bloquea la síntesis de ácidos nucleicos y se elimina. En general, las sulfonamidas están bastante en desuso, ya prácticamente no se ocupan. Probablemente las puedan ocupar. Actualmente las sulfonamidas las ocupamos no como antibióticos, sino como lo que llaman, ahora se me fue la palabra, pero en general no se usan para tratar infecciones fuertes. Generalmente, por ejemplo, el carbón activado viene acoplado, no acoplado, pero se usa con sulfas. ¿Por qué? Porque sirven para tratar algunas infecciones suaves de estómago.
Las sulfonamidas tienen la característica de que fueron los primeros antibióticos en descubrirse. Generalmente todos tenemos en la cabeza, o no sé si todos, la verdad, pero en general la gente asocia antibióticos a penicilina, porque la asocia a Fleming y a toda esta historia de que estaban trabajando con hongos en el laboratorio y el hongo salió volando por la ventana y cayó al otro lado donde tenían cultivos de bacterias y el hongo inhibía el crecimiento de la bacteria y todo eso. Pero las primeras eran las sulfas. Esas fueron las primeras en descubrir y entrar en actividad. Y tal como dice, generalmente se ocupan juntas el trimetoprim con las sulfas. ¿Por qué? Porque se utilizan para infecciones por chivela, Shigella y salmonella. Entonces, generalmente las vamos a ocupar para infecciones gastrointestinales. ¿Se puede ocupar para alguna otra infecciones? Se puede. Pero en general hay mejores alternativas. Entonces, no se prefiere. En este caso, las dos clases que están aquí, que son las quinolonas y los nitroimidazoles, tienen la característica de las quinolonas que se usan a la DNA-girasa, la enzima que mantiene el estado de desenrollamiento del ADN y la unión del antibiótico al complejo del DNA-girasa. Básicamente las quinolonas, como el ciprofloxacino, que probablemente es la que más les debe sonar de nombre, van a inhibir la formación del ADN. Las quinolonas tienen la característica en general de ser planas. Entonces, como son planas, pueden meterse eh, entre las hebras de ADN y así interfieren directamente en el desdoblamiento, desenrollamiento. Eh, de los ejemplos que están ahí, las fluoroquinolonas, que probablemente la más conocida es el ciprofloxacino, pero también está el norfloxacino y el ofloxacino. Se caracterizan por ser de amplio espectro y se usan para infecciones urinarias y para tener actividad contra coli y salmonella. Generalmente las quinolonas, pero particularmente el ciprofloxacino y el levofloxacino, se ocupan para NAC, para neumonias adquiridas en la comunidad. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de NAC, el tratamiento suele ser cipro. Pero sí se pueden ocupar para infecciones urinarias. Respecto a las infecciones urinarias, generalmente lo que se ocupa se ocupan en líneas, ¿cierto? Si es que alguno aquí ha tenido una infección urinaria, que son bastante regulares, eh, se usa nitrofurantoína, cuando la nitro no responde, se usa ciprofloxacino, cuando la cipro no responde, se usa cefalosporina, cuando las cefalosporinas no responden, empiezan a rezar. Básicamente la, o sea, ustedes probablemente asocian infecciones urinarias a un padecimiento como eh, de morbilidad, ¿cierto? Un efecto puntual. Pero hay que estar atento porque los pacientes diabéticos suelen hacer infecciones urinarias. Entonces hay que estar atento a eso porque en ellos es un tema. Para las NAC se ocupan ciprofloxacin. Eso se ocupa en las neumonias adquiridas en la comunidad. NAC. Los nitroimidazoles, ¿cierto? Tienen un grupo nitro que se reduce. Ese es su mecanismo de acción. Entonces la droga no está reducida. Básicamente ocupan el grupo nitro como una estructura neutral para poder entrar a la bacteria. Dentro hace su efecto, ¿cierto? La bacteria reduce el grupo nitro y cuando está como amina eh, rompe el ADN. Y se separan de lo que habíamos visto anteriormente porque estos son activos contra anaerobios y contra protozoos. Entonces ahí podemos ver una distinción entre dos grupos de moléculas que afectan la síntesis de ADN de manera distinta y por lo tanto también sus flancos terapéuticos son distintos.
tenemos varias formas de clasificar los antibióticos. La que está aquí en la diapo, que es una de las formas de hacerlo, tiene que ver con su función. Esto es básicamente una repetición del mismo gráfico que vimos al principio, ¿cierto? Tal como vimos, puede alterar o inhibir la síntesis celular, afecta el funcionamiento de la membrana citoplasmática. Otros inhiben la síntesis de proteínas y otros inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Y eso van a ser sus mecanismos de acción. Dentro del primer grupo vamos a tener probablemente las más conocidas, ¿cierto? O no sé si más conocidas, pero los que son de uso más común en infecciones. Vamos a tener penicilinas, cefalosporinas, por otro lado la fosfomicina, la cicloserina, la vacitacina y la vancomicina. Vamos a hablar ahora un ratito de penicilinas y cefalosporinas, pero solo como dato, la cicloserina generalmente se ocupa en tuberculosis. Entonces, el tratamiento es bastante acotado. Y hay que cuidar los antibióticos que funcionan en tuberculosis. Eh, el primer grupo del que vamos a hablar son los betalactámicos. Esa es la estructura de los betalactámicos. Listo. Bueno, en la diapo se puede ver que los betalactámicos están compuestos básicamente de una betalactama con distintas modificaciones estructurales, ¿cierto? ¿Alguien puede decirme o explicarme esa beta-lactama? ¿O alguien sabe qué es una beta-lactama? ¿Alguien sabe qué es una beta-lactama? Estructuralmente, no, no como antibiótico, sino como estructura química. ¿Una amida Ya, perfecto, es una amida. Me cíclica? falta un... Perfecto. Las lactamas son amidas cíclicas. ¿Y por qué eso se llama beta-lactama? ¿A alguien se le ocurre? Porque tiene una unión en el carbono B. Sí, perfecto. Nitrógeno, ¿no? Claro, esto tiene que ver con una cuestión estructural. Eh, Cuando veían carbonilos, siempre que contamos en una estructura natural, generalmente no usamos números, ¿cierto? Usamos letras. Entonces, si a partir del carbonilo, que va a ser el carbono 1, el carbono adyacente va a ser, aparte de ser acídico, va a ser el carbono alfa, ¿cierto? Si va a ser el carbono que sigue al alfa, va a ser el carbono beta. Es una beta lactama porque todas tienen esta estructura, ¿cierto? Tienen una lactama, que es una amida cíclica, donde la unión está formada en el carbono beta. Porque vieron, ¿cierto? Como estructura, por ejemplo, cuáles son los ácidos omega 3 y todas esas cosas, ¿cierto? O sea, pueden reconocerlos. ¿O de dónde viene el nombre? ¿Lo saben? Ya. Eh, Tal como les decía, cuando ponemos nombres a sustancias, generalmente de origen natural, usamos letras más que números. En este caso, los omega 3 u omega 6 no son omega 3 y omega 6, son omega menos 3 y omega menos 6. Como son estructuras variables que varían, ¿cierto? Pueden tener 18 carbono, 17 carbono, 16 carbono.
no lo usamos a partir del carbono 1, sino del carbono final. Un omega 3 básicamente tiene una insaturación a partir del último carbono, 3 carbonos antes, o 2 carbonos antes, para que sea 3, porque es omega menos 3, y los omega 6, o técnicamente omega menos 6, porque así siempre están escritos, ¿cierto? Omega menos 6, tienen insaturaciones en el carbono 6, contando desde el carbono omega. Ese es el nombre que tienen y por eso se llaman así los omega 3 y omega 6. Volviendo a los antibióticos, a partir de las beta-lactamas, que son naturales, ¿cierto? Y se obtienen de distintos hongos, tenemos distintas estructuras. Generalmente la más conocida probablemente sea la estructura básica de la penicilina, ¿cierto? Y de las cefalosporinas. Pero también tenemos, por ejemplo, el ácido glucuránico. Solo como dato, las penicilinas vienen del penicilio. Y las cefalosporinas vienen del cefalosporino. De ahí sus nombres, ¿cierto? Dentro de los mecanismos de acción de los betalactámicos, ¿cierto? Básicamente se unen a unas proteínas que llamamos PBP, que son proteínas específicas, ¿cierto? A las cuales se unen las penicilinas, las penicillin binding proteins, que en este caso son transpeptidas. Y al inhibir su reacción, básicamente inhiben la transpeptidación, ¿cierto? Y el entrecruzamiento del peptidoglicano. Ahí es donde va a ser su sitio activo, en el peptidoglicano. Entre los espectros, el espectro sí, básicamente se unen, las penicilinas se unen a las PPPs. Sí. Dentro del espectro de acción, ¿cierto? Las penicilinas naturales, como la penicilina G, penicilina B, son de espectro reducido, pero son activas contra algunos gram positivos y son sensibles a pH ácido. ¿Qué significa eso? Que cuando están en pH muy ácidos, se rompen. ¿Por qué? Porque es una amida cíclica. Entonces lo que va a hacer en pH ácido, se van a protonar y se separan. Y se pierde el efecto. Bueno, ahí hay varias clasificaciones, ¿cierto? Como la isosacilpenicilina, las aminopenicilinas, las carboximenicilinas. Básicamente son distintas modificaciones estructurales y todas esas conllevan distintos organismos contra los cuales van a ser efectivos. Por ejemplo, la cloxacilina, ¿cierto? O la flucloxa son de efecto reducido, son activas contra gram positivos, pero son resistentes a las beta-lactamasas. Eso es importante porque las beta-lactamasas son enzimas cuya función en realidad es destruir a las penicilinas o a los beta-lactámicos en general. Esa va a ser su función. ¿Por qué? Porque de manera natural los microbios, ¿cierto? Bacterias en este caso, tienen que buscar mecanismos para sobrevivir. Porque ya habíamos dicho que ocurre de manera natural. Estas moléculas están en la naturaleza y de manera natural algunos organismos desarrollaron evolutivamente proteínas, o enzimas en este caso, que van a destruir los beta-lactámicos. Entonces ahí tenemos que ver, de acuerdo a las estructuras que tenemos, qué es lo que hacemos. Por ejemplo, la cloxa y la flucloxa van a ser resistentes a beta-lactamasas. Entonces, aunque haya una molécula, una bacteria que tenga beta-lactamasas, no nos va a importar, porque le va a hacer efecto igual. Generalmente la clox y la flucloxa se usan mucho en infecciones térmicas, ya sea en abscesos o algún tipo de infección térmica, se puede usar clox. Se puede dar para algunas infecciones similares al acné. Yo lo he visto mucho
En infecciones en la nariz, cuando hay algún tipo de herida en la nariz y hay pacientes que se les infecta feo, ¿cierto? Se les hincha mucho. Clorox. Este es el uso que hay. De las aminopenicilinas, aquí hay unas que son, me imagino que bastante más conocidas, como la amoxicilina. Me imagino que a esta altura de sus vidas, todos alguna vez han usado amoxicilina, a menos que tengamos alguna alergia a la penicilina. Quiero saber las dos respuestas. ¿Tenemos alguna alergia a las penicilinas? Y si han usado amoxicilina alguna vez. Sí, cierto, yo creo que la mayoría ha tenido alguna infección y ha usado amoxicilina, ya sea sola o con azúcar uránico. Datos importantes, ¿cierto? Son activas contra gran positivos y gran negativos. Entonces, a diferencia de las anteriores, van a tener un efecto mucho más amplio y son más resistentes al pH ácido. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite tratar infecciones estomacales. Por ejemplo, Helicobacter pylori, que es ahora bastante común. Se puede generar resistencia a prácticamente cualquier antibiótico. Por eso es súper importante en los tratamientos antibióticos decirle a los pacientes y procurar que los pacientes hagan los tratamientos completos. Porque como les decía, la resistencia es un tema evolutivo, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo algo que me causa daño, lo más probable es que encuentre alguna forma de rodear ese daño. Y en este caso, eso es lo que hace la resistencia bacteriana. Eh, y si tenemos un tratamiento incompleto, por ejemplo, en que se lo dieron por 7 días, 3 veces al día, y el paciente se tomó 3 nomás, es muy probable que cuando intente tratarse de nuevo, esa misma infección, eh, ya no sirve el antibiótico, porque empezamos a matar a la bacteria creó su método para hacerle frente a este ataque, y nosotros dejamos de atacarla. Entonces ahora tenemos, si volvemos a hacer el mismo antibiótico una semana después, vamos a tener una bacteria que es capaz de hacerle frente a nuestro ataque directamente. Pasa lo mismo cuando hablamos de las vacunas, ¿cierto? Lo que hacemos con las vacunas es protegernos para que no suframos daño por parte de los virus o de cualquier agente. Entonces, cuando estamos en presencia del virus, ya vamos a estar seguros, porque ya tenemos reconocido el virus y no nos va a hacer efecto. Me imagino que todos aquí están vacunados, ¿cierto? Me imagino yo. Ya. Sí, bueno, esperaría que estuvieran todos vacunados, ¿cierto? Eh, y como le habías dicho, es importante que la moxi sea resistente a pH más ácidos porque la usamos para el tratamiento, por ejemplo, de Helicobacter pylori. Generalmente el tratamiento de Helicobacter es un inhibidor de la bomba de protones, una penicilina, que antes es amoxi, nunca he visto otra, y varía, varía el tercero. Generalmente puede ser metronidazol. Metronidazol se ocupa harto en el sector público para tratar pylori. Bueno, y tal como dice ahí, ¿cierto? El tercer grupo serían las carboximedicinas, ¿cierto? En este caso son activas contra pseudomonas. Las pseudomonas son un tipo específico de bacilos. Eh, de las más comunes, lo que pasa es que las pseudomonas tienen afectan muchos sitios y son contagiosas. Básicamente se separan porque
cuando vemos microbios, los vamos a ver estructuralmente, ¿cierto? Vamos a separarlos como cocos, como estáfilos y como distintas formas. Las pseudomonas son un grupo especial. Las pseudomonas es un tipo particular de agente patógeno, básicamente eso. Eh, Infecciones muy amplias. Entonces, bueno, se encuentran en muchas partes también. Entonces, básicamente eso. Son un grupo particular de bacterias. Cuando hablamos de cefalosporinas, vamos a tener algunas que son activas contra gran positivos, otras contra gran negativos. Probablemente las de primera generación no les deben sonar para nada, ¿cierto? La cefasolina o la cefalexina son bastante antiguas, no creo que les suenen de uso común. Las de segunda, probablemente sí, como la cefuroxima o la cefoxitina, esas son de, o sea, se como se ocupaban hace tiempo, pero igual puede que las conozcan por ahí. De tercera y cuarta ya son bastante más conocidas, ¿cierto? Como la cefotaxima, esas se usan para algunas infecciones resistentes. Eh, Básicamente, las de primera generación son de espectros reducidos y funcionan contra gran positivos. Las de segunda van a tener actividad contra gran negativos, particularmente contra enterobacterias y algunos anaerobios. Generalmente, con lo que vemos en la actividad de las cefalosporinas es lo siguiente. A mayor número de generación, aumenta su efecto contra gran negativo y se va perdiendo su efecto contra gran positivo. Entonces, dependiendo de la bacteria, vamos a ocupar el antibiótico más adecuado. Y tal como es ahí, ¿cierto? Las de tercera y cuarta funcionan contra bacilos negativos, algunas pseudomonas, y tienen buena penetración en el sistema nervioso central. Entonces, si hay alguna infección a nivel central, podemos utilizarlos. Las monobactamas y los carbapenem en general no los van a ver a menos que estén trabajando en área intrahospitalaria. Ahí los van a ver más. Porque se ocupan básicamente dentro. Se ocupan dentro del hospital. Para tratar mayormente infecciones intrahospitalarias. Porque es súper, no sé si es súper normal, ni súper adecuado. Pero pasa que hay pacientes que dentro del área hospitalaria igual se infectan. Entonces tenemos que tener alguna algún tratamiento específico para ese tipo de infecciones. Sí, una competencia se podía repetir la parte de las generaciones. Con las cefalosporinas, si es de generación 1, tiene efecto contra gran positivo. Cuando vas aumentando el número, o sea, 1 gran positivo, 2 un poco más de gran negativo, 3 más gran negativo, cuarto mucho gran negativo. Entonces, entre más crece el número de generación, su acción se va volviendo hacia los gram negativos. Eso es. Tal como dice ahí, ¿cierto? La toxicidad selectiva de estos antibióticos se basa en las células animales, no pasa en paredes celulares. Entonces, es súper importante porque en general no son tóxicas. En general no vamos a tener problemas directamente con el antibiótico. ¿Por qué? Porque tal como dice ahí, las células animales no poseen pared celular. Y como no la poseen, no hay péptido ligado y no nos hacen nada. Eh, Entre los efectos adversos, lo más común es cierto que el paciente sea alérgico y por eso les preguntaba si ve algo alérgico a las penicilinas, porque es importante saber si uno es alérgico a las penicilinas. Así que si no lo saben, averigüenlo. Diarrea, porque ya alguien sabe por qué, o se le ocurre por qué pueden dar diarrea estos antibióticos.
Bueno, básicamente uno de los efectos secundarios es diarrea, porque no nos afectan a nosotros, pero sí pueden afectar a la flora normal, ¿cierto? Vamos a tener flora normal, flora bacteria normal en nuestro estómago o en nuestro sistema digestivo en general, y sí puede afectarlo. Y por lo tanto, como no va a haber flora normal, es posible que haya diarrea. En casos particulares, convulsiones son bastante extrañas y tal como dice ahí, generalmente en dosis altas. En dosis altas en niños yo lo que he visto son RATs. Eh, He visto varias veces en niños que llegan con RATs y uno les pregunta qué estaban tomando, básicamente un antimicrobiano, generalmente amoxicilina en dosis muy altas. Entonces ahí lo que se recomienda es quitar la amoxicilina y empezar a dar otro antibiótico como acitromicina. Tal como dice ahí, ¿cierto? Hay otros antibióticos que también inhiben la síntesis de la pared celular, pero no beta-lactámicos. Ya hablamos un buen rato de beta-lactámicos y tal como dice ahí. Ah, perdón, no te he hecho la pregunta. Llegan con RATs alérgicos, entonces llegan con muchos granitos rojos, que entre los niños no les pican, por lo que yo he visto, pero llegan con un rash extraño en la piel. Y obviamente llegan las mamás súper preocupadas. Y ahí lo que hacemos es cambiar el antibiótico por otro. Tal como es cierto, la fosfomicina bloquea la formación del murámico, la citocerina inhibe la incorporación de la anilderanina al peptidoglicano. Lo importante ahí es la citocerina. ¿Por qué? Porque la citocerina la ocupamos en tuberculosis. De hecho, tengo en APS en este momento a 2 pacientes que están haciendo citocerina. Eh, entonces esto llega directo del servicio de salud a los pacientes y tienen que tomarse los medicamentos ahí mismo en el consultorio. Esa es la vancomicina, ¿cierto? ¿Qué decía de la banco? Forma un complejo de residuos de adrenalina, ¿cierto? Impide la transferencia de precursores para el carril lipídico. Básicamente, estructuralmente es gigantesca, ¿cierto? Y por su estructura copia bastante bien algunos péptidos y por lo mismo de ahí su efecto. Este es un pequeño resumen, ¿cierto? De lo que ya habíamos visto. Las penicilinas van a interferir básicamente en las vías del peptidoglicano. La vancomicina va a estar en esta parte que habíamos visto. No, pero no voy a sacar nada de este cuadro, la verdad, como pregunta. Si pasamos al otro grupo de los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, ¿cierto? Vamos a tener una serie de grupos bastante grandes, como macrólidos, que los más importantes son esos, las triciclinas, los aminoglicósidos. Todos estos van a interferir la síntesis de proteínas, interfiriendo en la subunidad, ya sea 50 o 30, básicamente van a interferir que la lectura de ARN, ¿cierto? Eso va a ser su actividad biológica. Bueno, aquí un pequeño recordatorio de la síntesis de proteínas, que no se los voy a preguntar, pero básicamente es eso, ¿cierto? La síntesis de proteína tiene que ver con esta lectura de tres se me olvidó el nombre, perdón. De esas tres bases, básicamente, del ARN mensajero, ¿cierto? Entonces, la subunidad, o básicamente esta proteína llega, lee eso y va a... Codón, muchas gracias, Tita. Eh, el codón, y básicamente así sabe qué aminoácido generar, y eso. Los antibióticos que, bueno, dentro de los grupos, ¿cierto? Vamos a ver aquí los que actúan sobre la subunidad 30 del ribosoma y los que actúan sobre la subunidad 50.
Básicamente de los aminoácidos, de los aminoglicósidos, ¿verdad? Tenemos la streptomicina, la neomicina, la canamicina, la gentamicina, la tobramicina y la gamicina. Y las las tetraciclinas, que las únicas que se usan actualmente, las únicas, son la doxiciclina y la tetraciclina. La tetra está bastante en desuso, pero puede haber casos donde se ocupa. La doxiciclina se ocupa principalmente en acné. Entonces, cuando hay alguna infección que tiene que ver con el acné, usamos doxiciclina. Eso es. De los aminoglicosidos, por lo menos dos de ahí se ocupan particularmente en el área oftalmológica, como son la gentamicina y la tobramicina. ¿Existe gentamicina en otras formas? Sí, pero generalmente la ocupamos en el área oftalmológica. Y de los que están abajo, el cloranfenicol también se ocupa mucho en el área oftalmológica. De hecho, el cloranfenicol es uno de los que más se ocupa en el área oftalmológica, principalmente porque se ha encontrado poca resistencia. Entonces, como se ha encontrado poca resistencia, se ocupa harto. Funciona súper bien. Uno de los mejorcitos. Y no es caro. Entonces, de un súper buen medicamento. De los macrólidos tenemos probablemente los tres más conocidos, ¿cierto? Eritromicina, citromicina y claritromicina, eh, que se diferencian básicamente en... O sea, lo importante de la diferencia entre eritro, acitro y claritromicina es su relación con los alimentos. Búsquenla. Eso les voy a comentar en la parte. Y la clindamicina se utiliza, sí, para algunas infecciones, pero en general no se ocupa mucho en el ambulatorio. Los aminoglicósidos, ¿cierto? Básicamente son azúcares complejos unidos por enlaces glicósidos. Básicamente son moléculas grandes, ¿cierto? Y estos van a interferir con las proteínas del ribosomo. Y así van a hacer su efecto. Si vemos en detalle el mecanismo de acción, ¿cierto? Se une la proteína S12 de la subunidad 30. Entonces ya tenemos un dato extra. Se unen a la subunidad 30, los aminoglicósidos. Bloquea la formación del complejo de iniciación, produce el del mensaje y por lo tanto proteínas defectuosas. Y ahí está lo que habíamos visto en delante de los distintos tipos. Este tipo de antibióticos son bactericidas. Matan la bacteria directamente. Este otro grupo de las tetraciclinas, básicamente las tetraciclinas tienen todas esta misma estructura y se hacen modificaciones en esos carbonos. Y dependiendo de los grupos que se pongan, ya sean metilos, OH o hidrógenos, vamos a tener específicamente la tetraciclina que estamos buscando. Lo importante como diferencia, también actúa sobre la subunidad 30, pero son bacteriostáticos. Actualmente no se ocupan. ¿Por qué? Porque genera muchos problemas en la dentición. Como pueden ver Profe, estructuralmente, dígame, disculpe, dijo que generaba muchos problemas ¿en qué? en la dentición. Ah, Básicamente ya, muchas gracias. no se ocupan en niños a los cuales le estén saliendo los dientes. ¿Por qué? Porque estructuralmente se podrán imaginar ciertas, me imagino, sabe mucha química, eh, que esto puede quelar el calcio fácilmente. Entonces, como quela el calcio, lo extrae de los dientes y lo que genera mayormente es dientes súper amarillos. Entonces, generalmente no se ocupan. No se ocupan no porque no funcionen, sino porque hay opciones bastante mejores que no generan este tipo de problemas. Pero ese es su principal problema. Generaban que los usuarios terminaran con dientes bastante feitos.
De los que actúan sobre las 50S, ¿cierto? Tenemos el cloranfenicol. Tenemos el origen que va a ser las streptomyces, ¿cierto? Básicamente se une a la peptidiltransferasa de la 50S, inhibe la formación de los enlaces peptídicos y es un bacteriostático. Entonces lo importante es eso, es un bacteriostático. Ese es su mecanismo de acción. Dentro de los macrólidos, ¿cierto? Ya hemos visto la eritromicina y la clindamicina, por ejemplo. Estos son bacteriostáticos e inhiben la peptidiltransferasa y la translocación. Aquí vamos a hablar básicamente de otro grupo particular, que van a ser los medicamentos que inhiben la síntesis de RNA, como la rifampicina. Tal como dice ahí, es un antibiótico de uso limitado debido a la aparición de mutantes resistentes. Es súper importante esos tres que están ahí, la rifampicina, la isoniazida y el etambutol, porque es el tratamiento base de la triterapia para la tuberculosis. Entonces, hay distintos esquemas de tratamiento, hay pacientes que pasan por esquemas diarios, que tienen que ir todos los días a tomarse sus medicamentos, esquemas semanales, esquemas trisemanales, y todas son distintas combinaciones de esos. Pues se puede usar isoniazida sola, etambutol solo, eh, etambutol, perdón, rifampicina, isoniazida, y así, se van mezclando. Respecto a las terapias combinadas, eh, generalmente solo se ocupan en casos en que sepamos que va a haber alguna sinergia que nos sirva. No es recomendable mezclar antibióticos por la cuenta del paciente. No es recomendable nunca. En general, tal como dice ahí, lo ideal es siempre buscar un antibiótico que sea eficaz y no andar mezclando antibióticos. A menos, por ejemplo, que necesitemos un tratamiento rápido, tal como es ahí para una infección grave como una septicemia. En ese caso, probablemente se ocupen varios antibióticos juntos, pero eso va a estar controlado a nivel hospitalario. Entonces, se van a ocupar muchos, básicamente para no andar eh, probando igual, si no se ocupan todos. Y la idea es que alguno mate la bacteria y hacerlo así. O tal como dice, ciertas infecciones crónicas para tratar la aparición de mutantes resistentes, como la tuberculosis. A eso me refería. Entonces vas dando uno, como es una enfermedad crónica en el fondo, y es una infección crónica, vas dando uno, cuando pasa un par de semanas, cambias la terapia por otra, cuando pasan un par de semanas, vuelves a cambiarla. ¿Por qué? Porque hay que evitar que se vuelva resistente. Porque si la tratamos con el mismo tratamiento eh, de manera continua, sin hacer ningún cambio, les aseguro que va a aparecer resistencia. Sí, sí. Y en casos que tengamos algunas infecciones mixtas, por ejemplo, después de algún traumatismo masivo, eh, y como si vamos a tratar un traumatismo masivo, les aseguro que va a ser intrahospitalario, así que cumpla con la misma restricción que lo vea en el hospital. Y si es que hay algún efecto sinérgico, como habíamos hablado de la sulfa y el trimethoprim, eh, que en general hoy día se ocupa un poco, pero, pero se pueden ocupar juntos, de hecho. Aquí hay una tabla resumen, ¿cierto? Eh, un efecto sinérgico es un efecto en el cual, siento que alguien me hizo esta pregunta en una clase, acabo de tener un déjà vu a la clase de otra mención. Un efecto sinérgico es cuando eh, la suma de ambos efectos es más que la, que la suma de los dos individuales. Es un efecto sinérgico. Por ejemplo, si eh, digamos que una droga va a ser
100% de efecto. Tenemos otra droga que también hace 100% de efecto. Uno esperaría que si damos las dos juntas, tuviésemos 200%, ¿cierto? Por un efecto sinérgico vamos a tener que si una hace 100 y la otra hace 100, cuando las demos juntas podemos obtener 250. Básicamente es sinergia. La sinergia es cuando la suma del efecto total es mayor a la suma de sus efectos individuales, como concepto general. Eso es la sinergia. Aquí un buen resumen de básicamente del espectro, ¿cierto? Donde va a trabajar muchas de las drogas. Y aquí tenemos algo que no vimos en la clase, pero que es lo que les había mencionado, ¿cierto? De que a veces se comparten efectos. Entonces vamos a tener cosas que afectan hongos, algunas micobacterias, la separación que hacemos siempre entre positivas y negativas, algunas bacterias específicas como clamidia, ¿cierto? Y los virus. Y aquí nuevamente la gran gráfica que separa todas o que muestra todos los tipos de efectos.